Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos de nuevo una charla con nuestra invitada, la venerable Tenzin Dolkar, que ella es monja budista, vive en Dharamsala, en India, es la intérprete oficial y traductora de Su Santidad el Dalai Lama, y vamos a hacer unas charlas con ella con diferentes temas muy interesantes que, las que queremos aportar este entrecruzamiento y este camino tan complementario y tan bonito que surge entre la ciencia y la espiritualidad y la psicología budista y la psicología. Fundamentalmente la orientación humanista, que es con la que yo me siento más identificada, pero podemos trabajar un poco desde la psicología en general. Y hoy tenemos un tema muy profundo, muy interesante, que sirve de antídoto para muchas situaciones difíciles, complejas, que es la gratitud. Vamos a dar paso a Tenzin para hablar sobre la gratitud. Hola, Tenzin. Hola Ahora, Sandra, ¿qué tal? muchas ¿Cómo estás? gracias por invitarme de nuevo a tus charlas. Bueno, bienvenida. Estaba compartiendo que hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, muy transformador, que es el tema de la gratitud, que es como una cualidad o sí, como una cualidad que todos deberíamos de alguna manera cultivar tantas veces en nuestra vida, ¿no? Cuando nos enfadamos, cuando nos agobiamos, cuando tenemos una perspectiva de que todo funciona mal y de que no hay nada positivo, abrir ese espacio de gratitud es un espacio muy reconfortante. No sé qué opinión tienes tú sobre la gratitud, Tenzin. Hola Sandra, sí, yo creo que la gratitud es un método para sentirnos mejor, que es gratis y que es muy fácil y que en cualquier momento lo tenemos a mano, lo podemos utilizar. Mm. Es muy fácil, es verdad que no cuesta mucho ser agradecidos. Lo que pasa es que a veces también nos cuesta como tener esa visión, ¿no? Donde podemos poner el foco en la gratitud, cuando estamos en una situación, por lo menos desde la psicología, cuando tenemos situaciones en las que estamos muy cerrados o que lo vemos todo muy oscuro o que sentimos que no somos importantes para nadie o que no nos sentimos vistos ni valorados, el abrir ese espacio de mirar un poco con más amplitud y con una perspectiva más amplia que nos permita ver todas las cosas que recibimos de los demás, ¿no? Y todas las cosas buenas que Sí, tenemos, es un punto súper importante, el agradecimiento, la sí. gratitud. Claro, podemos hablar sobre los métodos, ¿no? Porque a ver, cómo generar gratitud durante la charla. También podemos hablar sobre los beneficios, enormes beneficios de la gratitud, que verdaderamente es algo que nos hace sentir muy bien inmediatamente, ¿no? Y, y sí, la podemos generar. Eh, Por ejemplo, los métodos desde la psicología budista que se pueden utilizar para poner en marcha la gratitud, ¿cuáles serían? Cuéntanos desde esta perspectiva. bueno, la perspectiva budista yo creo que es bastante de sentido común, ¿no? O sea, en este caso, mm, los métodos serían, bueno, normalmente nosotros utilizamos la meditación, entonces sería pues, también visualizar, eh, por ejemplo, a una persona, nosotros tenemos a nuestros maestros, ¿no? Los maestros que son gente quienes siempre nos han ayudado tanto, que nos han guiado tanto, que han tenido tanta paciencia con nosotros, entonces pues siempre tenemos esa fuente de, ¿no? O ese objeto hacia el que tener gratitud. eh, Siempre. Pero también podemos tener gratitud hacia otras cosas. Por ejemplo, podemos tener gratitud hacia la situación que tenemos y algunas personas pues pueden pensar eh, que es eso de, o sea, a lo mejor algunas personas pensarán, oye, pues es que en mi situación no hay nada por lo que dar las gracias porque me va todo fatal, ¿no? Todo me va muy mal y no hay nada por lo que sentirme agradecida, ¿no? Podemos pensar en esa persona, pero ¿qué pasa? Que las cosas que tenemos nunca son del todo buenas ni de todo malas. O sea, siempre juzgamos lo que tenemos en comparación. Entonces, el otro día comentábamos que aquí, por ejemplo, pues no tenemos mucha agua, ¿no? Tenemos agua últimamente, en los últimos meses o años, incluso, pues nos llega muy poca agua. Entonces, el otro día nos llegó mucha agua. Oye, fue una fiesta aquí en el edificio. ¡Ah, qué maravilla! Tenemos mucha agua, reímos, compartimos. Y eso es algo que, por ejemplo, pues
en Europa, pues no se festeja, ¿no? Porque siempre a ver si el grifo sale agua, incluso al revés, un día que no sale agua es un, ¿no? O por ejemplo, el apagón que hubo en España, ¿no? Oh, Pues sí, aquí, sí. por ejemplo, hay apagones, apagas todo, casi todo, bueno, unos 2 días es una exageración, pero muy a menudo, ¿no? Entonces, pues claro, depende de con qué te compares, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos comparando con la situación de una carencia de agua muy fuerte, entonces el día que te llega agua, eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, Claro, muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas buenas que tenemos, porque las damos por sentadas, por ejemplo, la salud, ¿no? O simplemente tener ojos que ven, tener visión, tener brazos, tener, en fin, cosas que el día que te faltan, pues entonces te das cuenta, ¿no? De lo bueno que eran, o si por ejemplo luego las vuelves a tener, ¿no? Yo ahora que está con la pierna rota, ¿no? Que además te contaba que, oye, bueno, no hablamos de eso, ¿no? Que hoy estaba de muy mal humor porque llevo una semana andando con el hueso sin consolidar, que dicen, y con un dolor tremendo, y luego me dijeron, no, no, que eso no, porque un médico me dijo, ¿no? Que lo hiciera. Pero bueno, entonces, claro, con el dolor te pones de mal humor también, pero son circunstancias externas. Entonces, cuando ya puedes empezar a andar otra vez, es como que te alegras muchísimo, ¿no? De poder andar, o sea, cosa que antes no agradecías, ¿no? Antes no la apreciabas, no le dabas el valor que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces mmm, pensamos que no tenemos nada que agradecer y sí, y si andamos un poco más, si comparamos nuestra situación con la situación de seres que están mucho peor que nosotros, por ejemplo, pongamos que insectos que están muriendo porque están quemando la cosecha, ¿no? Pues es así, ¿no? En el fuego, pues nosotros podemos agradecer la temperatura que tenemos ahora, que es mucho mejor que la de la cosecha esa ardiendo. Es un poco exagerado, pero sí que es verdad que puedes sentir alivio, incluso agradecimiento cuando comparas tu situación con una peor, ¿no? claro, eso es importante, porque fíjate, también a nivel psicológico, ¿no? La gratitud es una emoción, digamos, que genera, activa todos los circuitos dopaminérgicos, ¿no? Entonces es como una hormona que te genera bienestar, que te genera una alta motivación, que reduce el estrés, reduce el cortisol. Entonces, a veces se recomienda, incluso como prácticas terapéuticas, escribir un diario de gratitud, ¿no? Todas las noches, o me voy a dedicar a pasar un poquito de tiempo y a recordar qué cosas buenas me han pasado, qué cosas buenas tengo, porque inconscientemente, como tú dices, ¿no? Llevamos a veces el foco a lo que no tenemos o normalizamos demasiado situaciones que son realmente extraordinarias, pero ya no las vemos como extraordinarias, ¿no? Y claro, como todo está bien, pues cuando pasa algo mal, nuestro foco se va a lo que, a lo que está mal, pero no valoramos todo lo que está bien. Entonces, esa parte a nivel psicológico es muy importante, porque a nivel neurológico, ¿no? A nivel cerebral, el impacto de la gratitud tiene un impacto muy beneficioso. Incluso se dice también que fomenta como la neuroplasticidad del cerebro, porque de alguna forma está facilitando también que haya cambios en la estructura cerebral. La amígdala, que es esa especie de almendrita que tenemos que está relacionada con las emociones, también se modula mejor. O sea que hay una serie de movimientos cerebrales que facilitan un estado de calma y de satisfacción y de bienestar, ¿no? Entonces realmente yo creo que es muy bueno entrenarnos en la gratitud. O sea, realmente como dedicar un tiempo a ver estas cosas que normalizamos, incluso en nuestro entorno más cercano, ¿no? Pues con nuestra familia, pues cuando hacen algo, yo que sé, me preparan la comida, tienen un detalle, pues agradecerlo, porque a lo mejor me hacen la comida todos los días, pero están haciendo un esfuerzo, ¿no? O otra cosa, entonces, oye, gracias por esto que has cocinado, gracias por este detalle, o gracias. Esta como incorporar este hábito, porque también la gratitud tiene que ver con la generosidad. Es como ¿no? Este hábito de ser generoso con el otro también, en la manera en que yo Sí, recibo lo que me están dando, ¿no? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, que muchas veces también que damos por sentado también que otras personas tienen que trabajar por nosotros, que otras personas tienen que ser amables con nosotros, que, y
y no, y no apreciamos, ¿no? El esfuerzo de las otras personas o incluso su buena voluntad por las buenas, ¿no? Entonces, de alguna manera pensamos que hay como una especie de contrato no sé si familiar o incluso social, ¿no? También en el que nosotros tenemos ese derecho a ser tratados de esa manera, que por supuesto está muy bien, pero no es digamos, mm, lo que ocurre en todos los lugares. Por ejemplo, te vas a una guerra y en las guerras pues la gente te mata, te viola, te maltrata de cualquier manera, ¿no? Y entonces pues también podemos agradecer a las personas que se comportan simplemente por el hecho de comportarse, ¿no? Porque, o incluso ya si una persona hace algo por nosotros, ¿no? Pues no darlo por sentado, que realmente todo el mundo tiene que hacer cosas por nosotros, ¿no? Sino realmente sentirnos en un lugar humilde, en el cual somos un ser más, una persona más en este mundo y tenemos la suerte de que alguien nos está tratando bien, ¿no? De que alguien nos está cuidando, por ejemplo, ¿no? Mm. Eso yo creo que está bien. Lo que has dicho de la humildad es un tema que yo escucho mucho también en el ámbito del budismo, ¿no? De los maestros, de las enseñanzas. Siempre se habla mucho de ese comportamiento humilde, de ese comportamiento de gratitud, de agradecer. Hablabas también antes de la gratitud hacia los maestros. Y es verdad que en en un mundo también occidental, donde hay tanto individualismo, ¿no? Donde hay tanta arrogancia, muchas veces esa humildad, una humildad sana, ¿no? No una humildad como así de servilismo, ¿no? Como a veces que puede ser como un poco Mm, manipuladora, digamos, ¿no? Pero esa parte yo creo que es importante también como darle valor, porque es verdad que aquí en Occidente cada vez hay más, yo por lo menos por lo que veo a nivel social, ¿no? Somos más arrogantes, más individualistas, más soberbios, es como yo me lo merezco, yo lo necesito, yo miro por mis necesidades, ¿no? Miro poco por el otro o priorizo mucho mis necesidades en relación al otro, se prima mucho esto. Y yo creo que traer esta cualidad de la gratitud, que está bien que nosotros miremos por nosotros, ¿no? Pero desde dónde también y con qué intención. Y fomentar esta gratitud, decir, bueno, yo puedo mirar por ti, pero también te agradezco que tú estés ahí para mí, porque al final somos seres racionales y estamos todos interconectados. Entonces también esta parte nos lleva a esa visión también del budismo de la interdependencia, que tiene que ver también con la gratitud, ¿no? Todo lo que tenemos es porque otras personas también han estado ahí trabajando y aportando para que nosotros estemos aquí, por ejemplo, ¿no? claro, sí. Sí, sí, eso sí. La ropa que vestimos, la comida que comemos, Claro, todo depende sí, de los demás, ¿no? De otras personas que están trabajando y aunque no tengan esa intención de ayudar, ¿no? Pero nos están ayudando, ¿no? Entonces, eso también es una fuente de, de entrenamiento de la gratitud. Podemos pensar todo, o sea, que para que yo esté viva, ¿no? Aquí que alguien ha tenido que construir esta casa, muchas gracias, ¿no? Alguien ha tenido que fabricar los ladrillos, muchas gracias. Alguien ha tenido que colocar las tuberías, muchas gracias. En fin, toda la cantidad de cosas, la cantidad de gente que ha tenido que trabajar y que está continuamente trabajando pues, para tener comida en las tiendas, y yo pueda ir y comprar, ¿no? Que ha tenido que haber gente que ha tenido que cultivar y todo eso, ¿no? Y es cierto que todos nosotros tenemos ignorancia, que no lo hacemos muchas veces con la mejor motivación, pero aún así, pues todo lo que me rodea ahora mismo es gracias al trabajo y al esfuerzo de muchísima gente y de animales que han muerto para que yo pueda alimentarme, por ejemplo, ¿no? O vestirme, aunque sean pequeños insectos, ¿no? Que han fumigado en los campos de algodón, no sé cómo decirte, sí. Ahí también tenemos que tener también con un sentido de responsabilidad, ¿no? También estoy en este planeta y para que yo esté aquí también ha habido mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, ¿no? De muchos seres y eso, apreciar todo eso y también, bueno, pues tratar de no dar por sentado, ¿no?
todo lo que tenemos, ¿no? Como decíamos, porque, y ya no digo, o sea, no lo estoy aquí hablando desde un sentido de culpabilidad, o es que estás dando por sentado, sino en el sentido, porque esta es la realidad, o sea, es mucho más real que lo de dar por sentado las cosas, ¿no? Pues sentir que merecemos todo, porque sí. Esta es una visión mucho más realista y además es una visión que nos beneficia psicológicamente una barbaridad, porque nos hace sentir esa gratitud, que es, como decíamos, es una emoción que, que inmediatamente nos va a hacer sentir mucho más felices y además nos da humildad. Y la humildad es el único campo donde crece la sabiduría. Realmente, sin humildad no vamos a aprender nada en esta vida. Tenemos que realmente adoptar una posición realista, porque tampoco, porque normalmente es que somos mucho más optimistas en el sentido de quiénes somos, de lo que realmente somos, lo que somos una persona más entre 8.000 millones de personas que hay en este mundo, en las situaciones en las que hay muchas personas que están, por ejemplo, pues, pasando hambre, que no tienen agua, que tienen enfermedades, que están, y entonces tenemos la suerte pues los que estamos sanos de estar sanos, ¿no? Y, y bueno, pues tiramos para adelante lo que podemos, pero que gracias a todo ese esfuerzo colectivo ¿no? Mm. Y Esta una vis- cosa que... Ah, perdona, dime. no, dime, dime, di tú. No, una cosa que cuando estabas hablando antes que decías sobre la humildad, pero que tiene que ser genuina, es cierto que eso ocurre con todas las emociones, ¿no? Que a lo mejor hay una versión genuina y otra versión que no es tan útil o que no es tan buena o que, como dices tú, es manipulativa. Como hablábamos el otro día sobre la misma gratitud, ¿no? Que a veces la gratitud se puede utilizar para generar culpabilidad en otras personas, para manipularlas, para que hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Porque yo he hecho esto por ti y entonces tú ahora tienes que hacer esto, lo otro, lo de ella. Entonces, eso tampoco me parece que sea vamos, una gratitud sana porque no te hace sentir bien. Obviamente, si alguien te está manipulando, controlando y haciéndote sentir culpable, no estás sintiendo una gratitud genuina, porque la gratitud genuina, como hemos dicho, te tiene que hacer inmediatamente sentir bien. Eso es súper importante. Y fíjate, en lo que estabas contando también me parece una perspectiva muy interesante que aporta el budismo, ¿no? Cómo vas incorporando los animales, toda la gente que vive en otras dimensiones, o sea, en otros estados dentro de este planeta, habrá otros también, ¿no? Pero bueno, o sea, esa sensación que a mí me fascina tanto de toda la filosofía y la psicología budista, de cómo se integra, o sea, cómo nos hacemos partícipes de un colectivo, ¿no? No de una visión tan individualista o separada del resto, ¿no? Sino que hay una visión absolutamente integradora, compartida, y eso me parece muy bonito y muy importante porque nos saca mucho también ahí darnos tu visión profunda que aporta el budismo de ese egocentrismo, de esa sensación que tenemos de yo fijo, sólido, independiente, absolutamente separado del resto. Y esto se desmonta totalmente, ¿no? Y de hecho, en ese desmonte también beneficia mucho a nivel psicológico, porque somos, en la psicología también, o sea, yo lo veo mucho en terapia, ¿no? A veces hay unas identificaciones muy fuertes a nuestra idea de quiénes somos, tanto que hay una perspectiva como muy egocéntrica y muy egoísta donde se comparte poco. Y esta perspectiva que tú estabas diciendo rompe totalmente con esos esquemas también, ¿no? Y desde esa gratitud de sentirme parte de algo mucho más grande. Mm, claro, sí. Sí, aquí en el budismo siempre se busca ampliar nuestra perspectiva y Eso. sacarla de yo o de yo y nosotros, mis amigos, mi familia, tal, intentar meter cada vez más gente en el Más, grupo de nosotros, por ejemplo, con la compasión, ¿no? Cuando hablamos del amor y la compasión, cada vez claro. incluir más personas y esto se traduce inmediatamente en ser más felices, porque resulta que cuanto más egocéntricos somos, más cerrado tenemos nuestro foco, más grandes nos parecen nuestros problemas, ¿no?
claro. nos parece, nos ahogamos en un problema que si miramos con una perspectiva más amplia, cada vez es que se va quedando más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, ¿no? Y según lo vamos comparando con los de otras personas, y si además nos interesamos y ayudamos en los problemas de otras personas, entonces ya, digamos que como todo eso se va integrando en ese yo, en ese nosotros, y la perspectiva va ampliando, y ese problema cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pero fíjate, es una visión súper interesante. Por ejemplo, en psicología se trabaja, por lo menos desde mi perspectiva, en general cada uno trabaja a su manera, ¿no? Pero vamos un poco del macro al micro. Vamos al micro, cuál es el núcleo de dolor o cuál es el foco del trauma, como el núcleo de la raíz. Y a mí me gusta mucho, por esta perspectiva budista, ¿no? También que es la que comparto y con la que trabajo prácticamente en todas mis sesiones, ampliar, porque lo que tú dices es cierto. Yo cuando hago esto con los pacientes les digo, pero amplía la mirada, ¿no? Ponte como si estuvieras en una montaña y mira la perspectiva y mira eso como una parte de algo mucho más grande. Entonces, es verdad que algo es como, uff, se libera porque te permites ver con mucha más amplitud muchas otras cosas, puedes abrir esa gratitud y decir, bueno, esto no está, pero está esto y esto, ¿no? Entonces ahí la gratitud adquiere una dimensión fascinante porque es muy liberadora también, ¿no? Y muy sanadora y repara mucho ese sufrimiento de esa mirada, como tú dices, pequeñita, y entonces el problema se va haciendo pequeño. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Es que es así. Y no solamente además podemos abrir la perspectiva en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces, Ajá, si tomamos una perspectiva en el tiempo, por ejemplo, los problemas también nos parecen menos importantes porque, por ejemplo, se van a pasar, ¿no? El otro día vi una entrevista que le hicieron a una señora que tenía 108 años. madre Y mía. claro, las cosas que le pasaron cuando tenía 35, pues ahora se ríe, pero te cuento cuánto, ¿no? Entonces, lo veo ahora con una perspectiva de cuánto tiempo, ¿no? De la vida es muy larga, no te preocupes, luego cambian todas las cosas, la gente viene y va, te pasan un montón de cosas. También puedes tener una perspectiva histórica de la humanidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Sí, pero bueno, antes la humanidad fue mucho peor, ¿no? Por ejemplo, en aquella época, ¿no? El feudalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues comparar, ¿no? Con una perspectiva también más amplia, con lo cual eso también te da, eh, te, te hace no enfocarte demasiado en el problema como algo estático, ¿no? En el tiempo y como algo inmenso, ¿no? Que ocupa toda tu psicología, todos tus pensamientos, ¿no? Y claro, nosotros en el budismo, como creemos en la reencarnación, pues eso también le da bueno, nos da una idea como de una sola vida, como de algo muy pequeño, ¿no? Un tipo muy pequeño es algo incluso, imagínate que te pasa en esta vida, pues dices, bueno, algo muy malo, pues por lo menos es una vida nada más, ¿no? Que tengo que sufrir esto. Luego ya renaceré en otro lugar y con otras circunstancias. Y he vivido muchísimas vidas y me ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Claro, no lo recordamos, por lo menos yo no lo recuerdo. Hay quienes dicen que sí que lo recuerdan, ¿no? No recuerdo, ¿no? Gracias a la concentración, pero Pues sí. sí, y antes me ha gustado mucho también lo que has compartido de que no se puede llegar a la sabiduría sin la humildad, ¿no? Y realmente me venía un poco a la memoria de su santidad el Dalai Lama, que es bueno, un ser excepcional, que todavía tengo el impacto de haberle encontrado, ¿no? Hace unos meses, y cómo esa humildad que él tiene también, que muestra, ¿no? Igual que casi todos los maestros que conozco realmente, ¿no? Es como soy un simple monje budista y no es un simple monje budista, realmente es un ser iluminado, ¿no? Es como una representación del Buda, pero me fascina, me atrae mucho esa actitud humilde, ¿no? Siempre él dice que él sigue estudiando, él sigue practicando, él sigue meditando, o sea, no es como, sí, es como esa sensación de estoy siempre ahí para todos. Sí, sí, santidad es una maravilla. Yo creo además que precisamente la sabiduría te da humildad, porque claro, te da ese conocimiento de, de que no eres más que una persona más, ¿no? Un ser más entre los millones y millones y millones de seres. Y además
que puede haber en los múltiples universos y las múltiples dimensiones, ¿no? Que- y aquí estamos uno más y además, si nosotros creemos además en la reencarnación, ¿no? Ha sido cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora estás aquí, luego estarás allá, y, incluso en la vida las cosas bandean, ¿no? Subes, bajas. eh, y además eso que, la generosidad, la gratitud, todo eso te ayuda a ser más humilde, ¿no? A darte cuenta de que todo lo que tienes es gracias al trabajo y al esfuerzo de los demás. Y, y, bueno, y la compasión también, ¿no? El ver el sufrimiento de los demás, no solamente el tuyo propio, ¿no? Que es lo que decíamos antes, cuando ves el tuyo, que solamente te enfocas en el tuyo y te parece tan enorme, pero cuando empiezas a mirar también el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces eso te hermana también con ellos, ¿no? Te empiezas a darte cuenta de que todos tenemos problemas, de que todos tenemos sufrimiento, algunas personas están sufriendo muchísimo más que tú, y, y entonces todo este conocimiento, digamos, porque es la realidad, ¿no? Y bien asimilado, yo creo que siempre lleva hacia la humildad. A la humildad y a la gratitud. Qué bonito esto también. O sea, esto me parece muy, muy profundo, ¿no? El cómo cuanto más sabiduría, más te hace sentir parte de un todo. Y en ese parte de un todo estás, no eres tan protagonista. Eres protagonista, pero no eres protagonista, ¿no? Entonces ahí la gratitud también recobra un papel importante porque agradeces a todos los que te acompañan ahí y que favorecen que tú estés, como decías, ¿no? Que estemos vivos. Somos seres relacionales, no podemos vivir en soledad. Eso es imposible, ¿no? Mm, Estamos a sí, nosotros para sobrevivir desde que nacemos. claro. Sí, aquí, por ejemplo, en el budismo se suele decir que se agradece, por ejemplo, mucho a la madre, ¿no? Y porque dicen, porque claro, nosotros tenemos la idea de que eres un ser, ¿no? Y vienes al mundo y necesitas que alguien te acoja en su útero y que te mantenga durante unos meses, bueno, a veces son 7, 8, normalmente más de 9, ¿no? 9 y 10 días o algo así. Pero claro, hay una persona que, que te va a dar ese espacio, ¿no? Que te va a dejar vivir ahí, te va a estar alimentando mientras tú no puedes hacer nada, ¿no? Y cargando con tu peso, que cada vez vas pesando más, que es un poco como una especie como de, claro, un ser que viene ahí, que viene de otra vida, ¿no? Entonces, imagínate, está en esta vida, a lo mejor, pues, y vas a otra vida y hay una madre ahí, ¿no? Que te va que luego a lo mejor la madre a lo mejor no te cuida tanto, pero por lo menos se ha ocupado de que no te murieras, de que no te murieras mientras estabas eh, gestando, ¿no? O incluso después, durante los primeros años que ni siquiera podías moverte, ¿no? Darte alimento, ¿no? Pues todo eso nosotros lo damos por hecho que esa persona tiene la obligación de hacer eso y por lo tanto no tenemos que agradecérselo. Pero no es así. Es verdad que la naturaleza, la madre naturaleza, claro, ahora las cosas han ido avanzando y hay como leyes y normas sociales y todo eso, pero no siempre ha sido así, ¿no? Y entonces, incluso entre los animales mamíferos, pues ver las diferencias entre unas y otras. La madre naturaleza ha puesto en nosotros la oxitocina, ¿no? Para que la madre sienta esa necesidad, ¿no? De cuidar, de criar, ¿no? Porque tenemos esta necesidad de reproducirnos, ¿no? En la especie. Pero aunque es verdad que la madre está engañada por esta hormona para cuidarte, para cuidar a un ser que viene nuevo, ¿no? No, eso no significa que no debas estar agradecida a esa persona por haberte cuidado, ¿no? Porque en realidad eh, esa genética, ¿no? Pues, o sea, nadie tiene la culpa de la genética, ¿no? Es una cosa que, que- que tenemos en nuestro cuerpo porque es así como funcionan este tipo de cuerpos nuestros en este planeta, ¿no? Fíjate, desde la psicología es verdad que hay una visión un poco distinta, ¿no? Porque sí es verdad que hay madres que son buenas madres, madres que son malas madres, y a veces cuesta
esa sensación de, aunque haya sido mi madre, o sea, porque haya sido mi madre, yo tengo que agradecer. Creo que hay que hacer un trabajo cuando hay una herida a lo mejor de carencia o de abandono o de una situación en la que no me he sentido querido, cuidado por mi madre, hay que hacer un trabajo terapéutico como para poder reparar esto, ¿no? Es como, bueno, poder entender qué le ha pasado a mi madre para que ella no haya sido capaz de cuidarme y desde ahí encontrar como un paz interna con esta sensación, porque a veces produce rechazo, produce mucha rabia y produce mucho resentimiento cuando la madre no cumple, perdona, con ese objetivo que se espera. Entonces yo creo que ahí la aportación del budismo, que me parece interesante también porque es reparadora, quizá desde la psicología hace falta un previo, ¿no? Hacer este trabajo como de exploración para que puedas ser capaz de agradecer después de haber perdonado o colocar en otro lugar esa herida que puedas tener. Yo me acuerdo alguna vez a algunos maestros que han venido de Tíbet o de India y les he escuchado decir que cuando venían al principio a España o a Occidente, bueno, España, ¿no? Les llamaba mucho la atención que se encontraba con occidentales que les decían, bueno, no sé por qué hay tanto amor hacia las madres, y aquí a veces hay muy malas madres que nos abandonan, que nos tratan fatal, ¿no? Entonces a ellos les chocaba mucho esta visión de Occidente, ¿no? Y de hecho, a veces en esas prácticas que se hacen desde el budismo, que es visualizar a la madre, dicen, bueno, pues no es la madre, es otra persona, ¿no? Se utiliza. Pero es Sí, verdad es verdad. claro, ahí hay otro respeto o se honra de otra manera, supongo que eso es algo cultural. Y bueno, creo que también son culturas que hay que aceptar y que son historias diferentes y como marcos de referencia que funcionan de otra manera y que necesitan, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que hay una parte que hay que sanar y agradecer, lo que creo que a veces hay que hacer un trabajo previo, ¿no? De poder Mm, soltar ese rencor antes de poder, porque a veces la gratitud, claro, no necesariamente tiene que ser algo forzado, tiene que ser, hay cosas que pueden ser espontáneas y naturales y otras que nos claro. cuestan más, ¿no? Sí, sí, no, nunca nada forzado. El forzado no Claro. funciona. O sea, solamente funciona, como decíamos antes, las emociones genuinas. Se pueden Claro, cultivar cuando tienes un poquito, tratar de tirar de ahí e ir pensando más en ese tipo de pensamientos para hacer esa emoción más grande, pero no una emoción forzada, algo que o sea, no es realmente ni siquiera es una emoción, porque lo que estás haciendo es simplemente, pues, eso, ¿no? Obligarte mm, a, a sentir que no funciona, ¿no? claro. Y yo creo que yo creo que una de las ideas que también contiene el budismo que ayudan a ver a ese que dices tú, perdón, o eliminar ese rencor hacia nuestros educadores o nuestros padres, madres, es la idea del karma también, porque que nosotros tenemos la idea de que hemos renacido en un lugar concreto debido a nuestras a los méritos que tenemos, a las acciones en el pasado. Entonces, digamos que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que percibimos, va dejando una huella en nuestro continuo mental que va haciendo como una especie de configuración kármica que determina quiénes somos y cuáles son las experiencias que vamos a tener. Entonces, el hecho de que renazcamos en una familia concreta con unas personas concretas, eso va a venir determinado por nosotros, no por ellos, digamos. Ya, Entonces, es verdad que si tuviéramos un karma buenísimo, si hubiéramos acumulado acciones maravillosas, si tuviéramos una mente siempre en la virtud, siempre pensando en el amor, en la compasión y en ayudar a los demás, pues vamos a tener un renacimiento mucho mejor. Incluso podemos tener renacimientos como el otro día hablábamos que pues renacer entre budas y bodhisattvas que luego te van a cuidar y que son completamente sabios, que no tienen ninguna emoción negativa, pero eso te lo tienes que currar. O sea, digamos, ahora estás en el claro, camino y no vas mal porque ya eres un ser humano y eso ya es un paso muy grande, ¿no? Que has dado. claro, Entonces, pues agradecer a ti misma en el pasado lo bien que lo hiciste para poder haber renacido como un ser humano, ¿no? Entonces, claro, la situación no está mal, eres un ser humano, pero claro, yo también creo que implica
una falta de codependencia también con los padres y madres, sino sentirse un ser humano más. Ellos también son seres humanos más. Tú has renacido ahí debido a tu karma, pero luego tú tienes tu vida, tu camino, que tu camino es el Dharma, ¿no? Tu camino es tú mejorar como persona, porque tú no puedes mejorar a los demás, pero sí que puedes rezar para que en el futuro, bueno, a veces sí puedes cuando ya llegas a cierto nivel, los maestros y esto, ¿no? Entonces, pues rezar para mejorar cuanto más rápido posible, para poder ayudar a otros seres con los que tienes una conexión kármica especial, como por ejemplo todos los padres y madres que has tenido durante todas las vidas, ¿no? Pero digamos que tampoco hay un envolvimiento, porque eso también implica el apego, que también es una emoción que Claro. tratamos de disminuir porque es dolorosa, es algo que te va a llevar a sufrir más también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de tener esa relación tan apegada con los padres y los madres también puede ser una fuente de rencor. De sufrimiento y de rencor. Has dicho un Mm, tema muy interesante también, y por ir también cerrando, el agradecernos a nosotros, la gratitud hacia uno mismo, ¿no? Porque a veces también ponemos mucho el foco en el otro y muchas veces tenemos que tener esa mirada también de, oye, me agradezco el esfuerzo que estoy haciendo para conseguir, pues, superar mis miedos, para, ¿no? Generar una actitud más generosa o más compasiva con el otro. O sea, esa autogratitud a veces es también importante porque no nos valoramos muchas veces. Una de las cosas que también veo mucho en consulta, por ejemplo, desde el ámbito psicológico, es que tenemos como una idea nuestra muy crítica y mucho juicio y no nos agradecemos cualquier cosa que hagamos para nuestro bien de autocuidado ni para el otro a veces, ¿no? Entonces también rescato un poco esto que has soltado así como pincelada, porque me parece importante también, ¿no? Que seamos capaces de darnos las gracias con sinceridad, con honestidad y con humildad, ¿no? Pero tener en cuenta este trabajo que muchas veces ponemos en marcha y hacemos un camino, un recorrido a veces difícil también, ¿eh? Y profundo. sí, es verdad. Bueno, yo aprovecho para darte las gracias, Sandra, por invitarme a estas charlas que siempre son tan interesantes contigo. Gracias a ti también por estar disponible, que yo estás en Dharamsala, ni de tan lejos. Es un placer. Sí. Bueno, pues sí, muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias por participar, por colaborar, por abrir esta ventana también a ese fascinante mundo del budismo y la psicología budista. Yo recomiendo a muchos psicólogos, aprovecho, no sé si alguno lo estará escuchando o no, que buceen en la psicología budista porque realmente nos presenta una profundidad de la mente y de las capacidades y cualidades y es un camino que nos ayuda a eliminar radicalmente el sufrimiento, porque en la psicología estamos como que pasamos de una orilla a otra, porque nos movemos en la neurosis de alguna forma, ¿no? Estamos, bueno, dentro de puedo ser un neurótico feliz, pero, pero no hay nada que nos termine de liberar. Y este camino apasionante y tan bonito y tan amoroso, compasivo, bueno, no tengo palabras, de la psicología budista nos permite ir a una profundidad y una raíz y a conectar con nuestra verdadera naturaleza y eso desde la psicología tradicional no se llega. Entonces yo lanzo una lanza para que los psicólogos por lo menos empiecen a curiosear un poco, a buscar información o que vengan a estas charlas o a los cursos que hacemos sobre psicología budista también, para que la integren como recurso, porque no hace falta ser budistas, ¿no? Pero sí conocer en profundidad todo lo que la psicología budista nos aporta, que es muy interesante. Sí, Así que te pues agradezco muchísimas muchísimo gracias, Sandra, que tú lo por todo tu presentes aquí. trabajo, por lo mucho que te esfuerzas por hacer todo tipo de actividades, por organizar, por juntar, por reunir a personas. Y además, mira, es muy bonito ver las buenas cualidades de los demás, ¿no? Por Mm, ejemplo, porque además eso te ayuda luego también a ver tus propias buenas cualidades, ¿no? eso Así sí. que el agradecer a los demás también te permite agradecerte también a ti misma. Pues muchas gracias a ti, Tensi, por tu disponibilidad y lo que estoy aprendiendo también contigo. Estoy aprendiendo mucho. Espero que los Y yo oyentes contigo, también. Sandra. Bueno, nos vemos pronto en la próxima charla. Muy bien. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Chao, chao. Adiós.